Invitado a la boda. ¿Cómo arruinó esta buena amiga la boda? Historia 1. La boda de mi hermana fue de esas que hacen que la gente diga, un cuento de hadas de verdad. Un castillo en el sur de Francia, champán que sabía a riqueza, una escenografía deslumbrante. ¿Exagerado? Sí. ¿Hermoso? También. Sus amigos más cercanos reunieron dinero para un regalo de bodas. Un sobre con efectivo, pasando de mano en mano, sin drama, hasta que hubo drama. Una de las chicas, recién llegada al grupo, novia de uno de los muchachos, dijo que le daba vergüenza aportar delante de todos, que tenía poco, que no quería ser juzgada, así que se llevó el sobre al baño para contribuir en privado. Lo que aportó fue nada. Lo que se llevó fueron más de 500 euros. Nadie lo supo hasta semanas después, cuando un amigo comentó al pasar, ¿qué tal esos 1000 euros para la luna de miel? Mi hermana se quedó helada. ¿Qué 1000 euros? Ahí empezó el desastre. La excusa de ella, estaba planeando su propia boda y solo podía pagar un trámite en el ayuntamiento. Dijo que era tan injusto. Mi hermana tenía un castillo, y ella, burocracia, como si robar en la boda de otra persona fuera a equilibrar la balanza. Nunca me atrajeron las bodas de princesa, pero robar dinero en una celebración, eso es otro nivel de bajeza, otra liga de miseria. No sé qué fue de esa chica. Se desvaneció del grupo enseguida. El matrimonio de mi hermana tampoco duró mucho, y el recuerdo del castillo quedó como un capítulo más, no como un final feliz. Historia 2. Mi madre convirtió mi boda en un espectáculo sobre ella. Mi pareja y yo decidimos hacer algo sencillo. Ceremonia tipo juzgado, documentos, una oficina discreta, votos cortos, nada de pompa, solo las personas que importaban. Invitamos a un grupo pequeño, mi padrastro, ya ex legalmente pero siempre mi verdadero padre, mi madre, mi tía, mi tío y mi abuela. Papá estuvo al lado de mi pareja. Mi madre iba a ser mi dama de honor. Todo marchaba bien, hasta los votos. Justo en medio, mi madre empezó a llorar a gritos. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza, eran lágrimas de escenario, un llanto calculado para acaparar la atención. Intentamos seguir, hablar por encima, ella solo subía el volumen. Un espectáculo completo de sollozos teatrales que ahogaban cada palabra. Mi tía, una absoluta leyenda, tomó el anillo de la mano de mi madre, la empujó hacia mi tío, y él la sacó sin contemplaciones. Luego mi tía se volvió hacia nosotros y dijo, ahora yo soy la dama de honor, y todos contestamos, sí. Y seguimos como si nada. Al salir, mi madre nos esperaba furiosa. ¿Cómo pudieron dejar que tu tía me hiciera eso? Ni siquiera le respondí. Solo subí al coche y cerré la puerta. Pero lo que de verdad se quedó conmigo fue otra cosa. Mientras decíamos nuestros votos, mi papá, un hombre que sirvió de 1972 a 2007, primer sargento, duro como el acero, incapaz de decir te quiero, se emocionó. Sus ojos se humedecieron, y eso significó el mundo para mí. Historia 3. Justo después de la ceremonia, estábamos con las fotos grupales, ambas familias juntas, todos sonriendo, fingiendo que no se habían juzgado mutuamente en silencio durante los votos. De repente, la madrastra de mi esposo empieza a anunciar en voz alta, una foto solo con la familia cercana por favor. Todos pensamos, está bien, no hay problema, pero no se detiene. Lo repite una y otra vez, paseando como una pregonera medieval con misión, y de pronto lo entendí. Por familia cercana quería decir, sin mí. Al final le pregunté, ¿quieres que me aparte? Sus ojos brillaron. Sí, perfecto. Hace tiempo que quería unas fotos familiares, y este lugar es ideal. Así que terminé en un costado, como si fuera parte del personal de servicio, mientras ellos hacían toda una sesión. Ella, sus hijos, sus parejas, mi esposo, sus hermanos, básicamente todos menos la mujer con el vestido blanco. Y el broche de oro llegó en Navidad. Mis padres recibieron una tarjeta festiva de su parte. La foto, esa misma sesión familiar, el pie de foto, de nuestra familia a la suya. Todavía no entiendo cómo pudo escribir eso sin que los dedos le ardieran del puro nivel de mezquindad. Historia 4. Ella fue mi dama de honor. Y, siendo justos, antes de la boda estuvo impecable. Organizó, mantuvo el caos bajo control, dirigió todo como una general con portapapeles. Yo estaba convencido de haber elegido bien. Y entonces llegó la hora del cóctel. Se emborrachó a una velocidad récord y, sin previo aviso, le dio un puñetazo en la cara a su novio, así, de la nada. Luego lo convenció de que lo habían echado y lo mandó a casa. Yo ya había dicho a los camareros que dejaran de servirle, pero ella repartía propinas generosas, y ellos miraban hacia otro lado. En cuanto el coche de él salió del aparcamiento, arrastró a uno de mis padrinos, mi mejor amigo, al baño, y allí le ofreció, digamos, una actuación oral muy entusiasta, nada discreto, nada elegante, pero técnicamente efectivo, y aún no había terminado. Siguió bebiendo, tambaleándose hasta irrumpir en la pista justo durante el baile de mi esposa con su padre. Tuve que interceptarla, y,
Antes de que pudiera apartarla, intentó besarme delante de todos. Yo esquivé a medias, la desvié a medias, y ella cayó al suelo como si un francotirador la hubiera abatido. Se puso a llorar a gritos, como si yo hubiera destruido su linaje entero. Mi suegra, bendita sea, la arrastró fuera de la sala mientras chillaba que yo la había empujado. 2 horas de paz, hasta que el dueño del campo de golf me tocó el hombro. Afuera estaba el novio de ella, pálido y pidiendo disculpas sin parar. Fue entonces cuando vi las marcas de neumáticos, largas rayas negras cruzando el green hasta el estanque, donde flotaba un carrito de golf de $15,000, como un pato herido, y dentro, forcejeando y gritando, la dama de honor, borracha, desquiciada. Me reí. De verdad, le dije al dueño que no pensaba pagar nada. Había advertido al personal que dejaran de servirle. Sugerí llamar a la policía, y sorprendentemente aceptó, muy razonable, considerando que acababa de perder un carrito de $15,000. Al final, ella quedó debiendo más de $15,000 al club, por el carrito, las reparaciones del campo y los ingresos perdidos por cerrar el hoyo. Sus padres cubrieron la cuenta, y ahora ella está en algún lugar de Asia, en un viaje de autodescubrimiento, publicando frases de sanación en Instagram, sin una sola mención a sus crímenes golfísticos. Historia 5. Mi primer matrimonio fue inestable desde el inicio, y la boda lo dejó claro. Estaba con un esmoquín alquilado y le pedí a mi entonces esposa, muy específicamente, por favor, no me estrelles el pastel en la cara. No era solo por la ropa, era por dignidad, por respeto, por empezar de pie, pero cuando llegó el momento, no hizo el gesto simpático de un poco de betún en la nariz. No, me empapó por completo. Pastel, crema, colorantes, todo en mi cara, en mi ropa, hasta dentro de la camisa. La sala se rió, y yo me quedé allí, furioso, avergonzado, con un hueco extraño en el pecho. Lo peor no fue el acto en sí, sino los amigos y familiares que luego se me acercaron en voz baja. Eso no estuvo bien. Mientras tanto, ella y sus padres seguían riéndose horas después, convencidos de que había sido lo más divertido de la boda. Pasaron los años y me volví a casar. Esta vez, con alguien verdaderamente maravillosa. Mantuvimos todo simple, una ceremonia pequeña, solo con los que amamos, solo lo necesario. El sol brillaba, todo se sentía tranquilo, correcto. Después del sí quiero, el fotógrafo empezó a tomar fotos espontáneas. Yo estaba charlando con mi padre, así que nos fotografió primero, y entonces, mi madre, estaba furiosa por no haber sido la primera en aparecer ante la cámara. Hizo un escándalo, soltó un comentario dramático y se fue. No de la fila de fotos, de la boda entera. Mis padres llevaban más de 10 años divorciados, y aún así, logró convertir mi boda en un escenario para ella. Más tarde, cuando intentábamos reunir a todos para las fotos familiares, alguien me llevó a un lado y me dijo, se ha ido, así. Sin más. Historia 6. Cuando nos casamos, la hermana de mi marido tenía 33 años y seguía soltera. Le dolía que su hermano menor se hubiera casado antes que ella. ¿Y cómo lo manejó? Con sabotaje en toda regla. La noche previa a la boda se emborrachó hasta el ridículo. Lloraba, balbuceaba y le decía a mi marido que esa debía ser su boda, que no era justo, que ella habría organizado algo mucho mejor. Ironía. Tiempo después consiguió que su novio intermitente le propusiera matrimonio a base de ultimátum. Y sí, su boda fue un desastre. La nuestra fue íntima y elegante, una ceremonia en una cabaña de montaña, pequeña, intencional, preciosa, pero su hermana decidió tomar cartas en el asunto, y convenció a media familia de que el código de vestimenta era informal. Resultado, aparecieron en jeans, camisetas y sudaderas, como si vinieran a una barbacoa. Yo estaba furiosa, no solo con ella, sino con los familiares que ni siquiera se molestaron en confirmarlo con nosotros antes de llegar vestidos así. Por suerte, el fotógrafo fue sensato y evitó incluirlos en la mayoría de las fotos. En la recepción, ella se dedicó a dar vueltas quejándose en voz alta de lo barata que era la boda. Según ella, sin salón de banquetes no era suficiente, ignorando por completo que el lugar era impresionante, la comida exquisita y la noche absolutamente nuestra. El gran final, se trajo un traje de baño, sí, un traje de baño, a nuestra boda, y cerró la noche, dándose un baño en el jacuzzi del lugar, como si fuera la estrella de un extraño after party de spa, porque si no puede ser la novia, al menos será el centro de atención. Hoy en día, apenas hablamos con ella. Historia 7. La boda de mi hermana debía ser un día hermoso y sin complicaciones, y lo fue por unos 10 minutos. La familia de mi padre siempre fue difícil, no por falta de dinero, nunca fue ese el problema, sino porque llevan la amargura como si fuera una herencia de familia. Mis padres trabajaron duro, construyeron todo desde cero, pero en lugar de respeto, eso solo despertó resentimiento y sarcasmos. Desde niños mi hermana y yo aprendimos que el éxito no compra paz, te convierte en blanco. Así que para la boda se impuso una regla clara, sin niños, solo tías y tíos. Supuestamente eso reduciría la tensión. En la práctica, solo dejó fuera a los primos que realmente queríamos ver, porque ellos sí respetaron el límite. Mi
Mientras tanto, la mayor problemática de todas llegó con sus hijas, y eran versiones en miniatura de ella, ruidosas, caprichosas, insoportables. Hicieron del banquete una especie de berrinche de cafetería escolar. Los primos que sí respetaron la regla, con razón, se enfadaron. Sus hijos se quedaron en casa, pero las niñas malcriadas estaban allí. Como si eso no bastara, otra de mis tías, mitad rencorosa, mitad delirante, decidió adueñarse del día. Estaba furiosa porque los invitados de honor eran los amigos de toda la vida de mis padres, no la familia. En un momento, mi abuela trató de presentarlos, y esta tía simplemente les dio la espalda y se fue con un desplante digno de una telenovela barata. Por suerte los amigos auténticos profesionales hicieron un chiste inmediato. La sala entera se rió. La tensión se disolvió. Fue sinceramente el mejor momento de la recepción. Pero al final de la noche, las tres tías habían armado tanto espectáculo que merecían un cinturón de campeonato de la WWE. El daño ya estaba hecho. ¿Y ahora? Mis reuniones familiares parecen planes de fugitivos. Mi hermana se mudó a otro estado. Mis padres celebran Acción de Gracias, escapándose a su casa de verano, y no regresan hasta después de Año Nuevo. Y yo invento cada año una nueva excusa para no ir a sus cenas de lástima. Historia 8. La boda de mi hermana fue hermosa. Cada detalle cuidado, cada rincón lleno de amor. Pero si uno hace zoom hacia atrás y mira lo que pasó, todavía parece un delirio febril. Durante las fotos, la abuela del novio y sus primas, su única familia cercana, ya que sus padres habían fallecido, se limpiaron los pies en la cola del vestido de mi hermana, como si fuera un felpudo. Luego vino lo peor. Robaron las botellas de vino personalizadas, con etiquetas que llevaban los votos de los difuntos padres del novio, se llevaron todas. Y después se supo que la idea había sido de la propia abuela. Nadie se dio cuenta en el momento porque mi madre, mis hermanas y yo, habíamos salido a despedirnos de la mujer que debía oficiar la ceremonia. Estaba en cuidados paliativos, muriendo. Las primas regresaron con botellas de licor fuerte. Entonces llegaron los shots, el perreo encima de la cabina del DJ y el hip hop retumbando. Justo el tipo de música que los novios habían prohibido expresamente. El DJ se encogió de hombros, y puso lo que ellas querían. Mi hermana y su esposo se quedaron en silencio, viendo cómo su recepción se transformaba en una discoteca para la que nunca habían dado permiso. El gran final, amenazaron con golpear a mi hermana y a mi madre. Sin vergüenza, sin pausa, solo caos. Mi hermana jamás las enfrentó. Se negó a darles el placer de verla romperse en su propio día. Siguió sonriendo, incluso mientras todo se desmoronaba. El novio cortó relación con sus primas después de eso y solo mantiene un vínculo mínimo con su abuela. Mi hermana nunca volvió a verlos. Historia 9. Tuvimos una ceremonia pequeña, íntima, sencilla, unas pocas personas, una cena tranquila después de los votos, y entonces una de mis amigas se invitó sola. Debí haber dicho que no, pero acababa de decirle que en la recepción más grande no sería mi dama de honor, y culpable, pensé, bueno, ¿qué más da? Una persona más. El error más grande. Empezó a beber temprano, antes incluso de sentarnos a la mesa. Mientras saludábamos a los familiares, ella ya había convertido el vino en su cita oficial de la noche. Le había pedido, especialmente, que ayudara a mis padres. Vinieron desde otro país y apenas hablan inglés. En vez de eso, se entregó a la copa. Para cuando llegó la cena ya arrastraba las palabras. El ambiente era alegre, las conversaciones ligeras, todo en calma, hasta que se inclinó hacia mi esposo y dijo, «¿Te la llevas de mí? Estoy enojada contigo por eso». Nos reímos con incomodidad. Le pedí al camarero que dejara de servirle, pero enseguida se volvió hacia mí, miró a mis sonrientes padres y preguntó, «¿Tu papá sigue engañando a tu mamá?» Fue como si apagaran la luz dentro de mí. Lo dijo en voz alta, en un espacio público, en mi cena de boda, una herida familiar antigua, apenas cerrada, y ella la arrancó como si fuera chisme de café. Me quedé helada, mitad vergüenza, mitad furia, y sobre todo, incredulidad. Le dije que era completamente inapropiado. Pareció incómoda. Unos 30 segundos, y luego siguió bebiendo. Más fuerte. Entonces vino el colapso. Llamó a su novio. Una vez, 2 veces, 38 veces, llorando al teléfono, sentada a la mesa, mientras ambas familias bajaban la mirada hacia los platos, fingiendo no presenciar ese espectáculo. Él al final aceptó venir. Yo recogí sus cosas, la acompañé afuera como si escoltara a una invitada problemática, que ni siquiera debía estar allí. No dio las gracias, no se despidió, solo se fue. Y claro, la guinda llegó más tarde. Esa noche me llamó 10 veces. En mi noche de boda, no contesté. Estaba demasiado ocupada disfrutando la única parte de la velada que no había logrado arruinar. Historia 10. Una amiga de toda la vida de mi esposo terminó siendo dama de honor. Hicimos todo súper relajado, sin vestidos obligatorios, sin requisitos, solo venir si podían. Pero esta mujer convirtió lo relajado en puro caos. Me llenaba de mensajes. No podemos ir. Tuvimos que pedir ropa prestada. ¿Tu prometido puede venir a buscarnos? Un torrente interminable de
problema. Yo respondía con calma. Vengan si pueden, les conseguimos transporte, vistan lo que quieran. Lo decía en serio, pero cada mínimo detalle se transformaba en crisis. Terminé invirtiendo más tiempo en manejar sus colapsos que en organizar mi propia boda. Y después de la boda, desató la telenovela completa. Peleas en redes sociales, publicaciones dramáticas. Yo discretamente limité su acceso a mis cosas, sin eliminarla por completo. Ella lo notó, y explotó. Le dije que quería mantener la cordialidad, sobre todo por su cercanía con mi esposo, pero le pedí que no lo metiera en nuestras discusiones y que bajara el tono en línea. Su respuesta: tus amigas dijeron que mi ramo era feo porque no fui a tus eventos, y para rematar publicó capturas de pantalla de nuestros mensajes privados, como si tuviéramos 13 años otra vez. Al final, quedó en evidencia sola. Mi esposo intervino, le dijo que madurara, y cuando no pudo hacerlo, cortamos todo contacto. Historia 11. La boda de mi cuñado fue la primera entre los hermanos, y mi suegra se aseguró de que todo saliera a su manera. Ella eligió a la fotógrafa, su tía favorita, porque tenía una muy buena cámara. Resultó ser una cámara vieja, de esas que parecían jubiladas antes incluso de la era digital. El colmo. Yo soy fotógrafa de bodas profesional. Literalmente, ese es mi trabajo. Pero mi suegra me prohibió tomar fotos o participar en nada más allá de la ceremonia y la recepción, porque cito, no sería justo con la tía. Luego vinieron las reglas de la recepción. Nada de alcohol, nada de baile, todo terminado a las 6 en punto. ¿Por qué? Porque las bebidas y la música llevan al pecado. La fiesta se sintió más como una cena comunitaria en una iglesia que como una boda. Mi pobre cuñado y su esposa solo querían evitar el conflicto, así que cedieron en todo. Cuando llegó nuestro turno, mi esposo y yo no jugamos ese juego. Hicimos la boda a nuestra manera. Fotógrafa de verdad, tickets de bebida, pista de baile llena hasta el amanecer. Fue alegre, normal, auténtico. Mi suegra estuvo amarga toda la noche, pero ya no nos importaba. Lo irónico, o quizá trágico, fue que 1 año y medio después pidió el divorcio. Tenía una aventura, y no con cualquiera, con un hombre que, más tarde descubrimos, era un delincuente sexual condenado por abuso infantil. Cuando la enfrentamos, horrorizados, ella se encogió de hombros y dijo, es solo un pecado, como si eso lo explicara, como si bastara para justificar que expusiera a sus nietos a un depredador. La familia cortó lazos, sin llamadas, sin tarjetas, sin más teatro de fingir que todo estaba bien. Historia 12. La dama de honor empezó fuerte. En los meses previos a la boda estaba implicada en todo. Apoyaba, opinaba, se entusiasmaba con los tableros de Pinterest. La novia pensaba de verdad, elegí bien. Pero llegó el día de la boda, y algo cambió. Durante la ceremonia frunció el ceño como si la hubieran obligado a ir a un funeral. Nada de disimulos, solo desprecio abierto, visible en cada foto. Después llegaron los rumores. Les dijo a las otras damas que la novia la había abofeteado. La realidad, la novia le había espantado un mosquito de la espalda. Eso era todo. Pero ella lo contó como si la hubieran agredido públicamente. Se quejó de no salir en suficientes fotos. Exigía atención. Creaba pequeñas escenas allá donde iba. En la recepción, redobló la apuesta. Acorraló invitados, incluida la propia madre de la novia, y les sirvió historia tras historia. Y lo peor, la madre de la novia le creyó. Reunió a algunos miembros del cortejo, y entró en el baño de mujeres para confrontar a su hija. La novia quedó atrapada, sin salida, sin apoyo. El novio ni siquiera podía entrar a detenerlo. Así, la noche más feliz de su vida se transformó en una pesadilla absurda. Pasó su boda llorando en un cubículo, acusada de crueldades que jamás cometió. Lloró toda la noche, y hasta la mañana siguiente. El golpe final llegó después. La dama de honor envió un correo al novio con una lista de puntos, todas las razones por las que según ella, su flamante esposa era una persona horrible. Imaginen despertar la mañana después de su boda, al lado de la persona que aman, intentando entender qué había pasado, y encontrar eso en su bandeja de entrada. Historia 13. La recepción de boda de mi hermana. Todos los invitados ya habían llegado al lugar, excepto la novia. Ella apareció con casi 1 hora de retraso, y eso no era propio de ella. Cuando por fin entró sonreía, pero yo sabía que era una sonrisa de máscara, esa que usa cuando intenta apagar incendios internos sin mostrar las llamas por fuera. La causa, nuestra abuela, decidió que el momento perfecto para entregar su regalo, un cheque importante, no era durante la fiesta, junto con los demás, sino en privado. El gesto en sí no sería un problema, pero no pudo entregarlo sin antes encerrar a mi hermana en una charla tóxica, un sermón lleno de culpas, reproches disfrazados, y esas pullas que domina desde hace décadas. Solo después le dio el cheque. Para entonces la novia ya estaba tarde en su propio festejo y emocionalmente agotada antes de escuchar el primer brindis. Lo peor vino después. Nuestra
Nuestra bisabuela no asistió a la boda. Vivía a solo 1 hora de distancia, y su ausencia dolió. Nos dijeron, no tenía ganas de hacer el viaje. La verdad salió más tarde. Mi abuela le había dicho a su propia madre que a mi hermana no le importaba su presencia, que ni lo notaría, que no la echaría de menos. Así que la bisabuela se quedó en casa, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Y mi hermana mientras tanto estaba destrozada. Fue una herida disfrazada de logística, sin gritos, sin escena, solo manipulación silenciosa que quebró el día como una grieta en los cimientos. Y lo increíble es que esto ni siquiera figura entre las 5 peores cosas que mi abuela ha hecho en los últimos 15 años. Quiero amarla, de verdad que sí, pero ya no siento ira, lo que siento es duelo. Historia 14. Ni siquiera era mi boda, era la de mi excuñado, pero terminé atrapado en el desastre como protagonista involuntario. Su madre se creía caterer, no era un trabajo, era un delirio, insistió en encargarse de la comida. Él se negó en seco, no solo porque era incapaz, sino porque quería que estuviera como invitada, no repartiendo guisos en un rincón. Contrató profesionales. Se le dijo claramente, no vas a cocinar. El día de la boda iba perfecto. Invitados felices, catering funcionando, todo en orden, y de pronto ella nos pide a mi ex y a mí que la llevemos a casa. Pensamos que quería cambiarse de ropa. Error. Había pasado la mañana preparando un banquete clandestino, un caldero de curry, un trifle gigantesco, y varios platos tristes. Protesté. Ella redobló. Y así llenamos mi coche de contrabando culinario. De vuelta en el lugar quería que lo añadiéramos discretamente al catering profesional, como si nadie lo notara. La frené lo justo para avisar al novio. Estalló. Ya antes había habido guerra por el curry. No lo quería ni ver. Así que montamos una operación encubierta. Mi ex la distrajo, mientras el novio y yo eliminábamos pruebas. El curry, directo a la alcantarilla. La olla, al contenedor de obra. El trifle, entregado a un grupo de adolescentes con la orden de deshacerse de él. Cumplieron la misión con entusiasmo. Algunos platos menores lograron colarse dentro, incluido un pastel cubierto con glaseado color desecho tóxico. Ella no notó la falta del curry ni del trifle hasta la cena. Nosotros fingimos sorpresa. Quizá el catering lo tiró, o alguien se lo llevó, y ella lo creyó. Cuando nos fuimos, varios coches y ventanas estaban chorreando trifle. Los adolescentes se lo tomaron demasiado en serio. Y todos los que probaron el pastel verde, lo lamentaron por ambos extremos. La verdad, debí cobrar plus de riesgo por esa jornada. Historia 15. Hace 2 años, boda al aire libre de un buen amigo. El clima perfecto, todo montado como de revista. Y entonces apareció ella, su madre, la jefa final del comportamiento ansioso de atención. Siempre había sido esa mamá, la que comenta en cada publicación de Facebook, qué guapo cariño, la que te escribe a la 1 de la mañana preguntando cómo reiniciar su Netflix, ruidosa, pegajosa, flotando siempre cerca como una señal de wifi que no se puede desconectar. No la invitaron a dar un discurso, y fue a propósito, todos sabían por qué, pero cuando el padre del novio tomó el micrófono, ella se lo arrebató a mitad de frase, como si irrumpiera en un musical de Broadway. 15 minutos insoportables de pura vergüenza ajena. Momentos destacados. Anunciar que esperaba un nieto para fin de año. Contar que la pareja había aceptado que ella viviera con ellos cuando compraran casa. También fue noticia para los novios. Llamar al padre del novio atractivamente guapo, provocando un estremecimiento colectivo en medio salón. Después vinieron las caídas. 3 en total, cada una más ruidosa y melodramática que la anterior. Se lanzaba al suelo gritando como si la hubieran apuñalado con un tenedor de pastel. Y luego se levantaba tan campante. La guinda se metió en todas y cada una de las fotos. Novio y novia, ella en medio, risas con el cortejo, ella al centro con una copa de champán que ni siquiera le correspondía. Incluso en las fotos del corte de pastel, ahí estaba, sonriendo como si lo hubiera horneado. Como conducta de boda, un 0 décimo rotundo. Como pieza maldita de performance artístico, casi brillante. Historia 16. Al principio parecía una escena de película. Una de las amigas de mi esposa, que usa silla de ruedas, llegó con su nuevo novio, un militar en uniforme de gala. La invitó a bailar, la levantó de la silla y la llevó al centro de la pista. El tiempo se detuvo, y no quedó un solo ojo seco en la sala. Y luego, empezó la locura. El tipo se emborrachó hasta el límite, y de alguna forma terminó cubierto de brillantina, por todas partes, en la cara, en las manos y sobre todo, en su impecable uniforme reglamentario. Parecía una bola de discoteca en verde oliva. Mi padre, que está en la Fuerza Aérea, no resistió y le dijo, a tus superiores les va a encantar. El pobre pasó el resto de la noche susurrando a los invitados si alguien sabía cómo quitar brillantina de la lana. Cada vez que lo veía estaba frotándose el pecho como
como si intentara borrar la evidencia de un crimen. No era cruel, solo gloriosamente caótico. Después vino la banda. Habíamos contratado a una pareja, cantante y guitarrista. Gran energía. Sí, salvo que habían roto ese mismo día. La tensión se sentía como una línea de bajo extra en cada canción. Cuando terminaron, el guitarrista intentó meter un amplificador enorme en el maletero de su coche. Calculó mal, cerró de golpe, y destrozó la ventana trasera. Se quedó allí, de pie entre los vidrios, y rompió a llorar como en el final de una comedia romántica. Salí, le dije que se fuera a casa, y aún intentó devolverme el dinero. Le dije que se lo quedara. Lo iba a necesitar más que yo. Por suerte teníamos un DJ para la segunda mitad de la noche. Él salvó la recepción, llenó la pista, levantó el ánimo e incluso consiguió que el soldado con brillantina volviera a bailar, con la brillantina intacta por supuesto. Historia 17. La noche más caótica de mi vida. Pueblo pequeño. Todos se conocen, nadie olvida nada. Así que sí, mi ex estaba allí. Salimos en la secundaria y el primer año de universidad. Yo terminé la relación. Ella nunca lo aceptó. Desde entonces, apenas algún cruce incómodo en vacaciones. 5 años después, la recepción de una boda. Yo llegué con mi prometida, con quien llevaba 4 años, y mi ex, borracha perdida, entró en modo caos absoluto, besuqueándose con cualquiera que respirara, tan descarado que era casi cómico. Claramente lo hacía para provocarme. Varias veces estaba conversando con amigos y ella aparecía, los agarraba del brazo, los arrastraba unos pasos, y les estampaba la cara como si estuviera compitiendo en lucha de lengua. Un espectáculo. Tambaleos, sudor, balbuceos, parecía un fuego artificial explotando en cámara lenta, y entonces vino lo fuerte. Mis padres también estaban en la boda. Yo charlaba con mi papá cuando ella apareció detrás, lista para su rutina de arrastrar y besar, solo que no notó quién era. Lo giró, labios listos, y se congeló. La cara que puso cuando entendió que casi besa a mi padre, ni un ciervo deslumbrado alcanza a describir. Yo me doblaba de la risa, literalmente. Pero el clímax llegó en la pista de baile. Mi madre, tranquila, dulce, sin problemas, estaba simplemente disfrutando la música, y mi ex se acercó y la golpeó. Un puñetazo directo al estómago, sin previo aviso, como si estuviera marcando relevo en una lucha libre. Mi mamá ni lo vio venir. Ahí terminó todo. La sacaron de la boda como a un mapache borracho de un patio trasero. Dicen que acabó vomitando afuera. Historia 18. En la boda de mi hermano, la familia de mi madre pareció empeñada en convertir todo en un circo. Ya en la fiesta de compromiso empezó el espectáculo. Mi primo y su esposa decidieron que la noche era de ellos y montaron un baile coreografiado. Se notaba que lo habían ensayado, y que estaban borrachos, torpes, tambaleantes, tan elegantes como una carpa cayéndose. Todos hicimos la misma mueca de vergüenza ajena. Luego, su hermano, mi otro primo, armó un drama por la habitación del hotel, se negó a compartir, exigió una suite individual como si fuera de la realeza. Mientras tanto, yo acababa de volver de su propia despedida de soltero en el extranjero, donde pagué todo de mi bolsillo, compartí habitación con mi hermano y un primo político, e incluso dormí en la misma cama doble con mi hermano. Ni una queja. Llega el día de la boda, y la esposa del primo aparece vestida del mismo color que la novia, como si alguien fuera a confundirla. Al final solo se veía desesperada y fuera de lugar. Y en los discursos, mi tío, hermano de mi madre, eligió ese momento para interrumpir. Quiso hablar por encima de mi padre en plena frase, levantando la voz como si estuvieran en un bar. Toda la familia se quedó helada. Yo no. Le dije, sin rodeos, cierra la boca. Historia 19. Mi primo se casaba. Su novia venía de una familia argentina muy unida, muy cerrada en su propio círculo. Se veían felices, enamorados, sin señales de alarma. Así que todos esperábamos una boda tranquila y bonita. La ceremonia fue preciosa. La recepción, demasiado animada, sobre todo después de varias copas de vino. La hermana de la novia, ya borracha, tomó el micrófono. En la mano llevaba un papel arrugado. Pensamos, vale, un discursito torpe, quizá algo gracioso, pero lo desplegó. Primero hacia abajo, luego hacia un lado, después hacia arriba. Era una hoja entera, arrugada, algo entre lista de supermercado y manifiesto político. Parecía comedia de utilería, salvo que ella estaba completamente seria. Y empezó a leer. Lo primero, que el novio nunca le cayó bien, que a los padres tampoco, que siempre sospechó de él desde el primer día. Después lloró, luego paró, luego lloró otra vez. Y entonces relató la historia completa de la pareja como si fuera un monólogo teatral. Se conocieron en una discoteca siendo adolescentes, empezaron a salir, hasta que él descubrió que ella era menor de edad y la dejó. Años después se reencontraron, ya siendo legal. Peleaban todo el tiempo, cortaban con frecuencia, incluido un par de meses antes de la boda. A esas alturas
alturas, los invitados se miraban entre sí como si hubieran entrado en un documental de Netflix por error. Pero no había terminado. De repente cambió de tono, se iluminó y proclamó: además, mi hermana está embarazada y no puedo esperar para ser tía. 15 minutos de montaña rusa emocional. Demasiado detalle y demasiado poco sentido. La vibra pasó de festiva a, oh por Dios, no, en un suspiro. Lo que empezó como un banquete normal se convirtió en una comedia improvisada tipo Vince Vaughn, pero sin final encantador. Al terminar, todos aplaudieron, por pura confusión. Historia 20. No fue una boda, fue un circo con vestido de novia. Yo debía ser uno de los 4 padrinos. Al final fui el único que apareció. Los demás se esfumaron entre excusas flojas y malas coincidencias. Uno juró que no había podido pedir el día libre, después de casi un año para hacerlo, con un calendario en el móvil, pero aparentemente incapaz de usarlo. Otro, policía en aquel entonces, dijo que podría ser citado a declarar en un juicio. Podría, ni siquiera le habían notificado, pero prefirió huir preventivamente. El tercero se quedó sin coche días antes de la boda, y el arreglo le vació el bolsillo. Al menos se disculpó de verdad y parecía genuinamente dolido. Y luego estaban los padres de la novia. Su relación ya era complicada y habían asegurado que no asistirían. Así que ella caminó hacia el altar sola, erguida, con la frente en alto. Fue un momento hermoso, hasta que, sorpresa, aparecieron, no para apoyarla. Se sentaron al fondo de la enorme iglesia, rígidos como estatuas, con caras torcidas. Hay una foto, la novia radiante avanzando, y en el fondo, sus padres mirando como si hubieran pillado a alguien robando. Por suerte, no fueron al banquete. El banquete tenía su propio caos. Varias compañeras de trabajo de la novia parecían creer que aquello era Spring Break en Cancún. Escapaban al coche, volvían con tragos en el cuerpo, gritonas y listas para perrear. La cabecilla, una madre de suburbio de 45 años convencida de vivir en un videoclip de Pitbull, se apoderó de la pista de baile, y cualquier hombre a la vista se convirtió en su pareja improvisada. La novia, nada contenta. Y para cerrar con broche de oro, la tradición griega. Una colega pidió permiso para romper un plato por buena suerte. El restaurante le dio uno astillado y el visto bueno. Lo rompió. La física hizo lo suyo. El suelo de madera rebotó los fragmentos. Uno salió disparado como misil teledirigido, directo a mi cara. Historia 21. Mi esposa solía ser la mejor amiga de mi hermana. Durante 20 años, tan cercanas como se puede con alguien tan emocionalmente inaccesible como ella. Yo pensaba, es guapa, pero no. Es amiga de mi hermana. Resulta que ella pensaba lo mismo. Así que nunca pasó nada. Hasta que la vida cambió. Ella volvió a la ciudad después de 15 años, recién soltera. Yo también estaba soltero. Y mi hermana, de la nada, dijo, ustedes dos deberían salir. Nos miramos y dijimos, vale, probemos. 1 año y medio juntos, con mi hermana animándonos en cada paso, hasta que anunciamos que íbamos a casarnos. Y entonces estalló. ¿Qué? No, ustedes no deben casarse. Esto debía ser un par de citas, un rollo breve, y romper. No pueden hacer esto. Demasiado tarde. La boda fue en el patio de la casa de mi padre, la misma donde crecimos, y que ella había visitado casi cada semana durante 2 décadas. 10 minutos antes de los votos, llama. Tienen que retrasar. Su marido se perdió. Serán al menos 30 minutos. Era un trayecto de 10 minutos. 4 giros. Nada más. Le dije no y colgué. 2 minutos después, llegaron. Claro. 1 semana después de nuestra luna de miel, le dijo a su ex mejor amiga, ahora mi esposa, ya no podemos ser amiga. Sabes demasiado de mí, y ahora estás casada con mi hermano. Cuando se divorcien, podremos ser amigas otra vez. Han pasado casi 20 años. Apenas le dirige la palabra. Nosotros seguimos casados. Y ella sigue resentida. Historia 22. Mi esposo y yo siempre hemos sido de bajo perfil. Nada de deudas. Nada de espectáculos innecesarios. Queríamos una boda simple, sincera y nuestra. Así la organizamos. Ceremonia en el registro civil, solo con la familia más cercana. Luego, una celebración en el jardín de mis padres. Flores, decoración hecha a mano, un ambiente íntimo. Y por la noche, el salón comunitario de siempre, donde se hacen cumpleaños y bautizos. Cálido, familiar, sin estrés. Yo misma hice las invitaciones y adornos. Meses de recortar, pegar, pintar. Cada detalle tenía nuestra huella. El plan, después de la ceremonia, una barbacoa tranquila al aire libre. Y en la noche, la joya. Catering del restaurante indio de toda la vida, el mejor de la ciudad. Conozco al dueño desde niña. No era solo comida, era parte de nuestra historia. Y entonces, entró en escena mi suegra. Le parecía demasiado simple. Ella quería algo más elegante, algo para ella, y en lugar de decirlo claramente, reservó por su cuenta un buffet de verdad, sándwiches fríos, bandejas insípidas, pura comida beige sin alma. Nos lo anunció, después de pagar la señal, como si ya no tuviéramos opción. Yo soy vegetariana. ¿Se lo dijo al catering? Claro que no. Esa noche lo único que pude comer fue un sándwich de queso triste, con pinta de haber perdido la voluntad de vivir. Así que rehicimos el plan. Adelantamos la comida india al mediodía y cancelamos la barbacoa. Fue lo que habíamos imaginado
estado desde el inicio? No, pero fue nuestro. Y fue delicioso. Historia 23. Ella era su hermana, y solo por eso acepté adelantar la boda hacia Navidad, aunque no quería, pero si no cambiábamos la fecha no podría venir. Terminaba la escuela tarde en diciembre, y parecía importante. Así que lo cambiamos todo, de golpe. Reorganicé proveedores, ajusté planes, lidié con plazos militares porque se acercaba una mudanza. Fue un caos. Una de mis damas de honor tuvo que retirarse. La mayoría de mis amigos no pudo venir. Tuvimos nuestra luna de miel antes de la boda. Después tuve que quedarme sola un mes más, porque mis papeles no estuvieron listos a tiempo para viajar con él. Todo desordenado, todo apresurado, todo para asegurar que su hermana pudiera estar allí. Y 2 días antes de la boda nos enteramos. No vendría, no llamó, no explicó. Su madre, que viajó desde otro estado, lo dijo con calma. Decidió pasar la Navidad con su novio. Un novio con el que ya ni siquiera está. Eso fue todo. Sin disculpas, sin culpa, solo un encogimiento de hombros transmitido por otra persona. Han pasado 5 años. Hemos vivido todo este tiempo en el extranjero. Y yo aún no la he visto jamás en persona. Historia 24. Mis padres insistían en incluir la tradición malaya. Los parientes de la novia bloquean al novio y este debe pagar para que lo dejen pasar. Como un peaje festivo pero atendido por familiares sin pizca de sutileza. Yo dije que no. Un no rotundo. Ellos dijeron que sí. Y 5 minutos antes de la ceremonia, mi hermana me avisa. Van a hacerlo de todos modos. Menos mal que estaba preparado. Había alquilado una cimitarra ceremonial, 1-2 metros de acero, sin filo pero imponente. Mi hermano la llevaba a mi lado, como un guardaespaldas de boda, camino hacia el altar. ¿Y quién se me planta enfrente? Mi tía, la misma que ha logrado fastidiar a 3 generaciones a la vez. Se cruza, grita, exige, pago. Yo me detengo a centímetros, en silencio. La miro fijo, con esa mirada que hace replantear decisiones vitales. Ella no se mueve. Entonces tomo la espada de manos de mi hermano y la levanto sobre mi cabeza. El público estalla. Teléfonos en alto, flashes, vítores. De pronto ya no es una boda, es un festival. Y, ¡zas!, la bajo y la golpeo en la frente. No cortó, pero pesaba lo suyo. Su cara quedó congelada, como si alguien la hubiera desenchufado. Y alrededor, un rugido de carcajadas. Un amigo me agarró del brazo para calmar el asunto, pero ya estaba hecho. Su propio hijo, mi primo, le señaló con el dedo, se desternilló de risa y la arrastró fuera como a una villana de caricatura sacada del escenario.